Hola chicos, bienvenidos a otra clase virtual. En esta ocasión vamos a hablar de los verbos pronominales. Cuando vamos a hablar de los verbos, ya vimos en temas anteriores que los verbos pueden indicar un estado, una acción o un proceso. Por lo tanto, hoy nos toca ver una variante de estos verbos y cómo funcionan estos verbos pronominales y cómo es la forma en la cual yo puedo crear un verbo pronominal. Bien, vamos a iniciar entonces conceptualizando y decimos: los verbos pronominales son aquellos que se van a construir incluyendo en la terminación de su infinitivo un pronombre reflexivo. Es decir, cuando nosotros hablamos de un verbo pronominal, estamos hablando de que al verbo le vamos a poner un pronombre reflexivo. A estos pronombres reflexivos nosotros también le vamos a llamar pronombres átonos, y son los siguientes: me para la primera persona, que equivale a mí; te, que equivale a la segunda persona, que es tú; se, que equivale a la tercera, que es para él o ella; os, que va a ser para ustedes; y nos, que va a ser para nosotros. Y para la tercera persona del plural, pues también va a ser se. En este caso, un verbo pronominal es aquel que va a incluir a este pronombre reflexivo dentro de su estructura, ¿no? Por ejemplo, dibújame, sumérgete, encenderse, levantaros y cuidémonos. Dibújame tú a mí, eso significa. Sumérgete tú, encenderse él o ella, levantaros ustedes y cuidémonos nosotros. Es el hecho de que en un verbo yo introduzca estas terminaciones que vienen de estos verbos, estamos hablando de un verbo pronominal. Ahora, ¿qué tipos de verbos pronominales yo puedo encontrar? De dos tipos, según la necesidad o no del pronombre. Cuando hablamos de la necesidad del pronombre, estamos hablando de pronominales estrictos y pronominales no estrictos. Un pronominal estricto va a ser aquella acción que uno puede hacerse a uno mismo. ¿Recuerdas que avanzábamos en una clase anterior sobre los verbos reflexivos, donde la persona realiza una acción y esa acción recae sobre uno mismo? Ese es un verbo pronominal estricto. En este caso, obviamente, el verbo tiene que tener el pronombre átono que va a ingresar para indicar que la acción recae sobre el mismo. Por ejemplo, peinarse. ¿Quién? Ella. Ella se está peinando, sobre ella está recayendo la misma acción de peinar, por lo tanto tengo el verbo peinar y el pronominal se. Maquillarme. ¿Quién? Yo. Acción maquillar, este me equivale a mí, por lo tanto yo lo estoy realizando y sobre mí está cayendo. En cambio, un pronominal no estricto son aquellos verbos que pueden actuar como pronominales si contienen un pronombre. Es decir, estos verbos pronominales no estrictos son muchos más los verbos que pueden actuar como pronominales siempre y cuando estos tengan un pronombre. Por ejemplo, dice: peinar igual a peinarse. Dirigir igual a dirigirse. En este caso, muchos verbos pronominales no es necesario que lo incluyan. Por ejemplo, Laura peina su cabello. En ese caso no lo va a necesitar. Pero si yo quiero que pueda incluir este pronombre, puedo decir: ella decidió peinarse. Y obviamente la acción recae sobre ella misma. Según quien realiza la acción del verbo, vamos a tener primero a los verbos reflexivos. Como ya sabemos, un verbo reflexivo es aquel donde la acción que se está realizando cae sobre uno mismo. Es decir, uno lo realiza y a mí mismo me cae, a ti mismo o a sí mismo, porque la acción se realiza para uno. Por ejemplo, Pedro se ducha cada mañana. ¿Quién se ducha? Pedro, y sobre él mismo recae. Yo me peino por las noches. Quien se peina soy yo y la acción de peinar recae sobre la misma persona. Se olvidó cepillar sus dientes. ¿Quién se olvidó? Él o ella. Por lo tanto, la acción de olvidar pues recae sobre esa misma persona.
Bien, pasamos al siguiente verbo, según quien lo realice, y vamos a hablar de los verbos cuasirreflejos. Se les llama verbos cuasirreflejos porque el pronombre no actúa como sujeto ni como objeto, sino que es muy utilizado en la expresión cotidiana y describe acciones físicas concretas o de la vida interior. Es decir, cuando hablamos de un verbo cuasirreflejo estamos hablando de que algo está sucediendo, sin embargo, no te afecta a ti directamente. Tú estás ahí, pero no eres parte de la acción inmediata. Por ejemplo, se cayó el vaso con agua. El verbo es caer, pero no te afecta a ti, porque quien se cae es el vaso con agua. Entonces tú estás ahí, lo estás mirando, pero no eres parte directa de la acción. Tu partida nos entristece. La partida en este caso es el acto en sí. Obviamente tú estás sintiendo tristeza por ello, pero no eres el único. Hay varios. Por lo tanto, es un verbo cuasirreflejo. Dice, se me cayeron tus platos. Mira que tú no participaste de esto, simplemente te están avisando lo que sucedió. Por lo tanto, un verbo cuasirreflejo es aquel donde tú estás ahí en el momento de la acción, pero no eres partícipe, pero de un cierto modo te está afectando. Y terminamos con los verbos recíprocos. Se llaman verbos recíprocos porque describen acciones que necesariamente van a involucrar a dos o más seres, pero de manera recíproca. Es decir, en un verbo recíproco vamos a tener a dos seres que están realizando una acción y que esa acción que está siendo realizada recaen en ambos. De la misma forma, en el mismo momento y por obvias razones también está afectándolos con la misma cantidad de acción. Por ejemplo, dice, ellos se casaron muy felices. ¿Quiénes se casaron? Ellos. ¿Sobre quiénes recayó la acción de casarse? Sobre ellos. Nos caímos de repente. ¿Quiénes? Nosotros. La acción de caer nos está afectando a todos nosotros. Mis vecinos se pelean cada noche. ¿Recuerdas que en un anterior tema hablábamos de que hay verbos que sí o sí implican a otro ser? Pues aquí tenemos a los verbos recíprocos. Hay ciertas acciones que uno no puede realizar por sí solo. Necesita de otro ser. Bien, hasta acá la explicación. Espero que haya sido de mucha ayuda para ti. No te olvides que si recordamos según quien realiza la acción, pues un verbo reflexivo es aquel donde la acción recae sobre uno mismo. Un verbo cuasirreflejo cuando tú estás ahí, pero no eres parte activa de esa acción. Y un verbo recíproco cuando dos o más seres reciben bajo la misma cantidad el mismo tipo de acción. Muchas gracias por tu atención. Espero que te haya sido de ayuda.